primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos y hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Y envió a 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y allí os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde él entre, decid al dueño de la casa: el maestro dice, ¿dónde está mi habitación en la que pueda comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, amueblado y preparado. Haced los preparativos para nosotros allí. Salieron pues los discípulos y llegaron a la ciudad y encontraron todo tal como él les había dicho y prepararon la Pascua. Al atardecer llegó él con los 12 y estando sentados a la mesa comiendo, Jesús dijo: en verdad os digo que uno de vosotros me entregará, el que come conmigo. Ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿acaso soy yo? Y él les dijo: es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato. Porque el Hijo del Hombre se va tal y como está escrito de él, pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, tomó pan y habiéndolo bendecido lo partió y se lo dio a ellos y dijo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa después de dar gracias, se la dio a ellos y todos bebieron de ella. Y él les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos. En verdad os digo, ya no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba nuevo en el reino de Dios. Desde hace ya varios meses hemos venido estudiando el Evangelio de Marcos versículo a versículo, y actualmente nos encontramos en la última semana del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, y más particularmente en el día jueves de esa semana, es decir, el 14 de Nisan en el calendario judío. Ese era el día en que el pueblo de Israel celebraba la Pascua, una fiesta anual que conmemoraba la forma como Dios los libró de la esclavitud de Egipto unos 1500 años atrás. Dios envió a Moisés para que ordenara a Faraón que dejara ir libre a su pueblo, pero como todos sabemos, Faraón se negó a hacerlo. Así que Dios envió 10 plagas sobre la nación, la última de las cuales fue la más terrible de todas, la muerte de los primogénitos. La Biblia dice en Romanos capítulo 6, versículo 23, que la paga del pecado es la muerte. Nos espanta una plaga como esta, pero lo cierto es, mis hermanos y amigos, que todos merecemos morir por causa de nuestros pecados. Porque Dios es perfectamente santo, Dios es perfectamente justo, pero al mismo tiempo es bueno y amoroso. Y en su bondad y en su misericordia, en ese momento de juicio, Dios le proveyó a la nación una puerta de escape, un refugio. Dios les ordenó sacrificar un cordero y pintar con su sangre los dinteles de las puertas como señal de que habían creído en ese medio de salvación que Él había provisto. De manera, mis hermanos y amigos, los que aceptaban por fe ese refugio provisto por Dios, verían la muerte pasar por encima de sus casas. Es por eso que esta fiesta se llama la Pascua, que es la traducción de una palabra hebrea que significa pasar de largo, significa pasar por encima. De hecho, en inglés es Passover, que significa exactamente eso mismo. La ira de Dios pasó de largo sobre todas las casas que se refugiaron por fe en ese cordero inocente que fue sacrificado en lugar de los culpables. A partir de ese momento, y por más de 1500 años,
los israelitas estuvieron celebrando esta fiesta hasta ese jueves 14 de Nisán, en que nuestro Señor Jesucristo se reunió con sus discípulos para comer con ellos la cena pascual al final de ese día jueves, que según la forma de contabilizar que tenían los judíos, ya era viernes 15 de Nisán, porque los judíos contabilizaban los días de caída de sol a caída de sol. Pero esa noche el Señor hizo ver a sus discípulos lo que yo quiero hacerles ver en esta mañana. El Señor les hizo ver que aquella primera Pascua que Moisés celebró la noche antes del Éxodo no era más que una sombra, no era más que un símbolo que apuntaba hacia una realidad más gloriosa, hacia una realidad objetiva y concreta que estaba a punto de llegar apenas unas horas más tarde.